Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento en que nos encontremos, a través de la web, a través del canal 10 de Cenillosa particularmente, y esto también, por supuesto, a la cadena de radios encabezadas por FM Argentina. Concretamente, en este caso, llegamos en una semana más con la infosíntesis digital de opinionpropia.com.ar. El último registro del dólar, 64 pesos con 74 centavos, el blue 80 pesos, el turista 84 con 16 y el Banco de la Provincia del Neuquén lo mantiene a 65 con 15, pero le recuerdo que no hay billetes para la compra. La Organización Mundial de la Salud confirmó que hay no menos de 121.000 casos de contagios, por supuesto estoy hablando del coronavirus, y 4.300 fallecidos, evidentemente de allí más la traslación, la aparición del coronavirus en los distintos países del mundo, distintas regiones, dio lugar a que esta Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia, con lo cual se aplicaron una serie de medidas restrictivas fundamentalmente, entre ellas destacamos las de la República de Italia, que está prácticamente a punto de bloquear el ingreso y salida del país. La tarjeta contra el hambre, a propósito de esto, el gobernador Gutiérrez participaba durante la semana de la puesta en vigencia que se iniciaba el pasado miércoles 11, a propósito de los aproximadamente 16.300 titulares de familias en condiciones de extremas necesidades, y allí llega el Plan Nacional garantizando la alimentación básica a estas familias. El petróleo, otro de los temas que lamentablemente en una situación como la que se vive en el orden internacional, que ya ha generado una crisis por las limitaciones, ingresos, salidas, no solo de personas, sino en las distintas actividades regionales, decía, la baja del comercio, la baja de las bolsas, y el petróleo que se ha convertido también por una, algunos dicen una picardía, esto es para otros una confabulación y para otros un enfrentamiento entre Arabia Saudita, ahora acompañado por los países árabes, contra la posición de la Federación Rusa y la disquisición. Primero hubo ahí algunos cambios de opiniones, la idea era justamente reducir la cantidad de barriles de producción para mantener un precio mínimo aceptable para las productoras y el mercado en general, pero Rusia no lo aceptó, y de allí que, reitero, desde Arabia Saudita se multiplicara la producción de barriles de petróleo, generando una caída importante de su cotización, que hoy ronda los $33, con lo cual evidentemente esto podría ser factible, según algunas versiones, de aplicación y de usufructo aceptable, tanto como para estos países encabezados por la Arabia Saudita. Rusia también tendría un margen importante con los $33-35, pero ¿qué ocurre? En el occidente, Estados Unidos o la Argentina, particularmente con la formación geológica Vaca Muerta, necesita no menos de $50 de asistencia económica para continuar normalmente con la producción y las comprometidas inversiones de distintas empresas, en el caso de la formación Vaca Muerta me refiero, para dar cumplimiento precisamente a dicho compromiso. Coronavirus ya está confirmado, se habla de la cuarentena obligatoria posterior a la declaración de la pandemia internacional. Y esto de la cuarentena, quiero hacer una aclaración, es en realidad una muletilla, porque su significado son 40 jornadas, 40 días de aislamiento, cuando en realidad, siguiendo las pautas vigentes en otros países, cuando era epidemia, antes de esta declaración que acabo de comentar, se hablaba de un aislamiento de 14 días para aquellas personas que tuvieran signos que podrían indicar el contagio con el coronavirus. Bueno, esa medida se aplica en la República Argentina tras lo comentado por el presidente de la Nación. Ya vamos a ver un video sobre ese tema también.
y otras medidas que tienen que ver fundamentalmente con la higiene personal. Como decíamos en la semana, no tanto alcohol en gel, sino más agua y jabón, y la higiene no solo personal, sino ambiental, especialmente en los hogares. Y especial atención, reitero, con las personas mayores de 60 a 65 años, atento a la predisposición para el contagio en caso de que hubiera alguna relación personal con alguna de estas personas que han venido precisamente desde el exterior y que se ha detectado alguna anomalía. En la República Argentina son 21 los casos y en todas las instancias, en todas las situaciones, esto relacionado con la proveniencia de países, reitero, de Europa fundamentalmente, Italia, España, que son tal vez los más complicados, los más comprometidos. Otro de los temas importantes que anticipábamos en la infosíntesis tiene que ver con el Plan Alimentario Nacional, Argentina contra el Hambre, con la presentación de la tarjeta y la puesta en vigencia. En opinionpropia.com.ar, no lo repetimos ahora porque es una nómina muy extensa, se detallan para cada una de las localidades del Neuquén las jornadas, los días, calendarios, indicaciones, calendarios y horarios y lugar donde se va a entregar precisamente esta tarjeta, cuya finalidad es la adquisición exclusiva, no para otros rubros que no sean alimentos, y que provee esto el Estado Nacional a través del convenio que destacaba el gobernador Omar Gutiérrez, que fue una de las primeras provincias que firmó este convenio con el Estado Nacional a los fines de garantizar esta asistencia, que se suma ya a las actividades en el mismo sentido, preventivas y de colaboración con los sectores más desposeídos, que tiene en forma permanente nuestro gobierno provincial en razón de las necesidades sociales devenidas de las inequidades por las cuales también se trabaja, concretamente para erradicar la pobreza que se ha agudizado durante los últimos 4 años. Otros de los funcionarios que destacó la instancia preventiva, las acciones que están plenamente vigentes en la provincia del Neuquén, fue el jefe de gabinete, Sebastián González, que concretamente dijo: Neuquén ha asumido la importancia y la relevancia que tiene este tema. Bien, en este momento hacemos un impasse y ya volvemos. Y en el cierre de este acto escucharemos las palabras del señor presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández. Muy bien. Muy bien, bueno. Buen día. Muchas gracias. Gracias por tanto cariño, gracias por tanto afecto. Feliz de estar acá, muy contento. Muy contento de estar en Quilmes. Muy contento de estar en Quilmes. Tienen ustedes una maravillosa intendenta, joven, una mujer muy comprometida con su comunidad, una mujer muy comprometida con la política. Y ella, como Luana, cuando a mí se me ocurrió la idea de que Luana fuera al PAMI, muchos me decían: pero es muy joven, ¿te parece que debe ser? Y yo decía: hace falta esa gente joven para pensar en cambiar las cosas. Así como con Mayra en Quilmes y con Luana en el PAMI, yo lo que sé es que con Luana se ha terminado todo tipo de corrupción en el PAMI. Yo sé que con Luana la plata que hay en el PAMI es para que los jubilados tengan mejores derechos. Yo sé que con Luana, y lo mismo pasa en Quilmes, pero hablo directamente de Luana porque ella depende de mí, hay una generación que entiende que la política solo tiene sentido si nos comprometemos con la gente. Porque la única razón de ser de todo lo que hacemos es que ustedes estén mejor, ustedes y todos los argentinos. Para eso es la política. Es un formidable acto de servicio. Es servir al otro. Me acuerdo siempre el día que asumimos, que Cristina me dijo delante de todos ustedes, la plaza estaba repleta: presidente, nunca deje de escuchar el corazón de la gente. Y la verdad, yo soy peronista, siempre lo escuché,
Pero ese día Cristina me lo recordó y además me advirtió, van a hacer todo lo posible para que usted no los escuche. No se deje llevar por los que quieren que usted no escuche el corazón de la gente. Y la verdad que lo único que hago es escuchar el corazón de la gente. Porque es la mejor guía de lo que debemos hacer en el gobierno. Cuando allá en campaña la Argentina pagaba 83 puntos de tasa por las LELIQs famosas, y yo dije voy a dejar de pagarle intereses a los bancos para que los jubilados tengan remedio, como bien decía Luana, salieron todos a criticarme. Me llamaron populista, demagogo, oportunista. Me dijeron que eso era imposible de hacer. Hacían cálculos de cuánto costaba y decía que era imposible hacerse. No era tan imposible. Hacía falta hacer los cálculos como corresponde, hacía falta que no se robe y hacía falta que por sobre todas las cosas pongamos la prioridad donde está. ¿Dónde estaba la prioridad? En los que más necesitan. ¿Quiénes son los que más necesitan? Los jubilados, que han quedado durante todos estos años postergados. Ahora se rasgan las vestiduras por defenderlos, pero durante 4 años lo único que hicieron fue postergarlos. Recién comentábamos con la intendenta, ¿cómo pensar que un jubilado no tenga derecho, después de haber trabajado toda su vida, a tener un auto? Y por tener un auto le privan del derecho de tener medicamentos gratis. Porque esto que estamos haciendo hoy no es otorgar un derecho que nunca existió. Existió este derecho, existió con Néstor y existió con Cristina. Y ellos lo sacaron. Y lo sacaron diciendo que quien tiene un auto es un privilegiado, después de haber trabajado toda su vida. Lo que nosotros estamos haciendo es poner las cosas en orden. Simplemente. Volver a poner orden allí donde se desordenaron las cosas. Y se desordenaron por malas políticas. Se desordenaron porque algunos creyeron que acá había privilegiados. Y eso no es así. Para mí es una gran alegría estar hoy aquí con ustedes, en este distrito tan lindo, con gente joven. Porque también tenemos, yo siempre digo lo mismo, ahí con Máximo, con la presidenta del PAMI, con la intendenta, con el ministro del Interior. Hay una nueva generación de la política argentina que lo único que tiene es compromiso con la gente. Y ahí está el futuro de la Argentina. Y uno que trata de resolver los problemas del presente también mira mucho el futuro. También lo mira. No saben la tranquilidad que da saber que hay una generación honesta, decente y comprometida que viene a hacerse cargo de la política el día de mañana. Porque eso es lo que necesita la Argentina. No es otra cosa. Hoy por hoy, lo único que hacemos es seguir trabajando mucho en un sinfín de dificultades. Dificultades que nos dejaron, no nos quejamos, sabíamos quién gobernaba la Argentina, sabíamos lo que había hecho, queríamos hacernos cargo para empezar a resolver los problemas y hoy estamos aquí empezando a resolver los problemas. Bien, nuevamente en comunicación, como solemos decir, a través de las emisoras de la cadena de radios y en este caso el canal 10 de televisión de Cenillosa. En la semana hubo novedades, todas medidas para respaldar, consolidar todas las acciones que demanda toda esta pandemia. Y en este caso el presidente de la Nación, acompañada por una autoridad sanitaria, creo que la secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, confirmaba para acompañar esta situación, pero en este caso particularmente con el tema de los jubilados, confirmaba, decía, el otorgamiento, el acceso a 174 medicamentos gratuitos absolutamente. Esto es para los jubilados, que bien le viene en esta época donde se complica un poquito más la salud. Cuando digo esta época es el otoño-invierno y, como comentábamos previamente, las personas de edad avanzada son proclives a contraer algunas complicaciones en su salud y bienvenidos sean estos 174 medicamentos que responden a más de 3.500 marcas comerciales, así que va a estar abierto para todos los productores en este sentido de la farmacopea. El país de esta manera le extiende una mano, socialmente hablando, al sector que, si bien no es el más desposeído, tampoco está
en condiciones óptimas. Lo reconocía justamente Alberto Fernández, refiriendo la cuestión salarial, que está excesivamente deprimida, pero el plan, la estrategia de su gobierno es comenzar por los que menos ganan, que son los que menos tienen, y de allí en más, en forma progresiva, decía el presidente, solucionar el poder adquisitivo en forma progresiva de aquellos jubilados que hayan superado la base que ronda en los 20.000 pesos, y lógicamente si tiene que afrontar a los medicamentos con los tremendos aumentos que ha habido en estas últimas semanas tras la finalización de ese acuerdo que había congelado los precios. Bienvenido sea entonces este otorgamiento de 174 productos medicinales para atender justamente las demandas de una salud deprimida o el ataque de alguna enfermedad. Otro de los temas que abordamos tiene que ver durante la semana en la ciudad de Neuquén. El tour, el micro que lleva a pasear gratuitamente a los vecinos de Neuquén o aquellos que estén de paso en la capital, pueden acceder a un servicio absolutamente gratuito de un micro provisto por una de las empresas que llega aquí a la región y permite que los pasajeros puedan conocer distintos sectores de la ciudad a propósito de sus características puntuales, lugares históricos, las ofertas gastronómicas, ¿por qué no?, sin hacer publicidades, y los lugares de esparcimiento que todavía incluyen el paseo de la costa a la vera del río Limay, porque todavía las temperaturas así lo permiten para disfrutar especialmente los fines de semana, porque se van agotando además los periodos vacacionales. Otro de los temas que no podemos dejar pasar durante la semana, el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén, el SIEM, que por primera vez, esto lo vamos a recordar porque habitualmente no es conocido, se implementó en la provincia en el periodo de gobierno 1987 al 91, cuando el extinto gobernador Pedro Salvatori llevaba adelante sus compromisos tras el triunfo electoral, que siempre se recuerda como algo destacable, que fue la única elección en la que el partido provincial ganó incluso en todos los municipios de la provincia. Pero volviendo al servicio del Sistema Integrado de Emergencias, la doctora Ortiz Luna, que es la titular y coordinadora, refería precisamente la actividad complementaria que surge con la aparición de cuadros sospechosos que ya veníamos anticipando a través de la radio, no concurrir ante sospecha por fiebre, dolores de garganta, articulaciones, en fin, todos esos signos que pueden ser un indicio, no concurrir en ningún momento a ningún centro de salud, ni público ni privado. Sí comunicarse al 0800 333 1002. Allí el personal del CIEM va a responder y dispondrá que un vehículo sanitario concurra hasta el domicilio de la persona que se encuentra, al menos bajo sospecha, y de ser necesario, tras la evaluación médica, será trasladado a un lugar donde se lo aislará, en principio corroborado el cuadro, durante 14 días, que es el tiempo de evolución para saber si efectivamente hay un riesgo de coronavirus o simplemente ha sido un factor similar relacionado con esto de las épocas preinvernales como las que se están presentando y que ya exhiben en distintos sectores de las comunidades la aparición de casos alérgicos, que no hay que confundirlos con esto del coronavirus. No hay que alarmarse, sí consultar al médico cuando corresponda. El hecho de que tosa ante la cámara no significa para cualquier persona que esté contaminada, pero sí puede ser un factor de advertencia, no de alarma. Por otra parte, desde la legislatura, el derecho merecido por el Día de la Mujer, el pasado 8 de marzo, la legislatura declaró de interés legislativo precisamente esta jornada, todas las acciones que se han desarrollado con tal fin, y además se dio a conocer que a través de la declaración 2858 precisamente se jerarquizaba, rescataba y priorizaba todo atinente
a los derechos de la mujer en el marco también de esta peculiar instancia, dificultosa, traumática, desde la que, desde el otro género, el masculino, se está abusando con las relaciones con las mujeres y los derechos de la defensa, la asistencia, el respeto y lamentablemente en casos evitar la violencia que ha dado resultados extremos. Por otra parte, vamos a comentar algunas de las noticias puntuales, pero previamente vamos a aclarar algo que durante la semana también lo referimos y tenía que ver con la llegada a una de las comisiones del Senado de una temática compleja, delicada, que en esta comisión se analizaba el principio, todavía no ante el Pleno, vamos a ver si llega incluso al Pleno de Senadores, la posibilidad de una intervención a la justicia provincial en Jujuy. Conocido el tema, el gobernador Morales se comunicó con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y este le dijo, mire, es la primera noticia que tengo. En ningún momento desde el Poder Ejecutivo Nacional que represento, le decía Fernández, se ha impulsado ningún tipo de intervención a ningún ámbito de la justicia provincial ni nacional. De modo tal que, por otra parte, le hizo llegar a los senadores actuantes que obren con la mayor cautela, con el cuidado que amerita justamente la significación de una intervención judicial a un poder del Estado, aún así en el nivel, en este caso, provincial. Bien, vamos entonces ahora a un impasse. Se viene el tema de los aportes económicos precisamente dispuestos desde el gobierno nacional. En un momento nomás lo va a ver usted en imágenes y luego lo comentamos. De 65 años, fundamentalmente con lo que nosotros llamamos comorbilidades, tener alguna condición de riesgo y la suma de esas comorbilidades aumenta el riesgo. En este momento China está disminuyendo el número de casos y la situación más activa está en Italia y en Europa. Y es muy importante aclarar que la situación de América, de la región de las Américas, difiere de la situación epidemiológica que tiene en este momento Europa y que se está trabajando fuertemente en una oportunidad que tenemos, que es aprender de lo que le está pasando a Europa para intentar generar alguna acción de adelantarnos. En ese sentido, la situación es que tenemos 17 casos confirmados en varias jurisdicciones con un fallecido que tenía condiciones de riesgo y que Argentina está trabajando en fase de contención porque todas las personas confirmadas vienen de viaje, tuvieron un antecedente de viaje y se están estudiando diferentes situaciones. Después de la reunión, la recomendación que se suma a las recomendaciones del viernes que se emitieron es fundamentalmente a la población no viajar a áreas de transmisión sostenida del virus. Esas áreas de transmisión sostenida del virus se ampliaron en relación a la epidemiología, es Europa, Estados Unidos, Irán, Japón y China y Corea del Sur. Y una recomendación puntual para las personas mayores de 65 años, que es el trabajo fuerte en lo que es el aislamiento social, el distanciamiento social recomendado de minimizar las actividades con público, de minimizar el contacto con personas con síntomas respiratorios, minimizar el contacto con personas que hayan llegado de áreas de circulación por 14 días, aunque estén asintomáticas, y el trabajo puntual de lo que es la higiene de manos, el airear los ambientes, el limpiar las superficies, trabajando específicamente con la consulta precoz, el contacto precoz con el sistema de salud en caso de presentar síntomas para su atención. En relación con el final de la reunión, el presidente de la Nación anunció un fondo específico, una partida extraordinaria de 1.700 millones de pesos para poder dar respuesta a esta situación, que va a tener como destino fortalecer el diagnóstico, fortalecer el equipamiento de todos los laboratorios del país y el Laboratorio Nacional de Referencia, y tener reactivos para el diagnóstico en esta temporada de invierno, el fortalecimiento también de equipamiento en los
los hospitales y trabajar en el contexto de lo que se vaya necesitando para disponer de esa partida presupuestaria extra en relación a esta contingencia. Le doy la palabra al doctor Khan y después a la doctora Rosas. Prefiero responder preguntas. Bueno, doctor Khan. No, yo simplemente para agregar a lo que dijo la doctora Bisotti, es que todos tengamos en cuenta que nosotros estamos en presencia, quiero recalcar este concepto de una epidemia dinámica. Es un fenómeno dinámico donde lo que es cierto hoy puede ya no ser cierto dentro de algunas semanas o dentro de algunos días. Al día de la fecha no tenemos comprobada circulación local. No es imposible que eso ocurra en algún momento y por eso están también ya planificadas una cantidad de medidas para la fase de mitigación, cuando si se llega a producir la circulación local. Quiero subrayar que hay una diferencia muy clara en términos de riesgo y mortalidad para la población general respecto de la población de más edad. Prácticamente no hay casos en niños menores de 9 años, los casos que hay en jóvenes menores de 30 son en general casos muy leves que no afectan mayoritariamente más que la molestia de un episodio febril respiratorio. Y en cambio, en la medida en la que se va subiendo en décadas, aumenta mucho la mortalidad, que llega a un 15% en los mayores de 80 años, contra una mortalidad del 0,2% en los más jóvenes. Por eso la preocupación que hemos tenido en esta reunión interministerial y con los expertos, que fue coordinada por el señor presidente, está puesta en la preocupación por los adultos mayores, para evitar las congregaciones, para evitar que los adultos mayores por un tiempo miren más la tele y vayan menos al cine, vayan menos al teatro, evitar las reuniones en los centros de jubilados, tener un cuidado especial en los geriátricos, evitar que las personas que estén con síntomas vayan a visitar a los centros geriátricos. Personas que hayan venido del exterior no deberían acercarse a los lugares donde se concentran los adultos mayores. Una recomendación especial, aprovechando la muy importante presencia de los medios, es el hecho que, tengamos en cuenta que estamos en temporada de vacunación antigripal y es necesario promover la vacunación antigripal de las personas que lo tienen indicado, en este caso concreto las personas mayores de 65 años, entre otros, porque eso nos va a evitar no solamente, nos va a permitir mitigar la epidemia de influenza, que viene, de acuerdo a lo que vemos en el norte, bastante severa, sino que además muchas veces se va a constituir en un tema de diagnóstico diferencial. Una persona que tiene fiebre y un cuadro respiratorio, bueno, si logramos evitar que tenga influenza, va a ser un elemento menos. Y termino diciendo una cosa muy importante, que estos fondos que dispuso Presidencia de la Nación van a servir para fortalecer no solamente el sistema de diagnóstico, sino también los recursos terapéuticos. Fue realmente muy grato escuchar cómo, por ejemplo, el ministro de Defensa hablaba de las posibilidades que tienen las estructuras de las Fuerzas Armadas, lo mismo dijo la ministra de Seguridad, en relación a poder aportar al sistema de salud si el día de mañana fuera necesario. Es decir, hemos sentido una situación de coordinación que realmente nos parece importante destacar. Nuevamente estamos en el aire, en el canal 10 de la localidad de Cenillosa, y habrán visto, lamentablemente, mayor parte de la información que hoy hemos compartido y seguiremos compartiendo tiene que ver con la pandemia, la situación internacional, el coronavirus, y en este caso vamos a destacar precisamente que el Gobierno Nacional ha dispuesto una serie de medidas extraordinarias que tienen que ver con el soporte, el respaldo económico. Por un lado, 1.700 millones de pesos dispuso mediante el decreto correspondiente el presidente de la Nación, a los efectos que desde el ámbito público, hospitales, centros de salud, se cuente con los recursos para afrontar las mayores erogaciones que significa precisamente la asistencia a eventualmente enfermos, contagiados o las tareas de prevención. Sobre el tema también, en la portada de opinionpropia.com.ar teníamos presente la importancia de la atención precisamente de estas demandas económicas, fundamentalmente porque el dinero se hace imprescindible en estos casos, y la disposición para que tanto obras sociales como los servicios de asistencia de empresas privadas prepagas reciban unos 7.000 millones de pesos, precisamente también para que desde los sectores privados, reitero, obras sociales y organizaciones prepagas, puedan afrontar esta demanda también de carácter excepcional, temporal, pero no esperar a que se produzca la
dificultad económico-financiera de estas organizaciones y sí se cuenten con este respaldo económico-financiero. Por otra parte, algunas de las noticias puntuales de opinionpropia.com.ar que tienen que ver con, por ejemplo, el petróleo, la diferencia en la escena mundial que tanto Arabia Saudita como Rusia te lo había anticipado. Ellos con 35, 37 dólares pueden manejarse muy bien en la producción y los beneficios que evidentemente toda comercialización conlleva. Pero ocurre que en los Estados Unidos y en Argentina, tal el caso de Vaca Muerta, atento a la modalidad de la explotación no convencional que requiere mayores inversiones, es necesario un barril que garantice, un barril de petróleo, particularmente el petróleo Brent, que es el que se produce en nuestra formación geológica de Vaca Muerta. Se requiere un mínimo, un básico de 50 dólares el barril. Esto ya lo venían planteando algunos empresarios del rubro, que siempre piden un poco más, por supuesto. Lo planteaban semanas atrás y es lo que precisamente se trata en el ámbito nacional. Esperemos que vengan ya algunas novedades a propósito de llegar a un acuerdo entre los empresarios del rubro de la explotación de gas y petróleo, los representantes de los trabajadores, es decir, a través de los sindicatos correspondientes, y las provincias productoras, que también necesitan esa garantía del 50 dólares por barril para que las inversiones comprometidas, que son por cerca de los 200.000 millones de dólares, indudablemente en forma progresiva, gran expectativa por esto y para evitar precisamente que se corte la cadena de la inversión y además de la producción, que también es importante. Sobre esto quiero acotar también que el gobierno nacional dispuso la suspensión de estas habilitaciones automáticas que existían especialmente durante el gobierno anterior, para que cualquier empresa, si le convenía importar, que importe petróleo y lo utilice para la producción de derivados aquí en el país. Bien, con esta merma de la producción, con esta merma de los consumos, el gobierno nacional por lo menos ha planteado la suspensión de la vigencia y por lo tanto no serán ya estas autorizaciones automáticas, sino que van a demandar 2 meses de análisis y mientras tanto que las empresas inviertan en el país. Lógicamente esto estará atado, relacionado, conjugado con esta búsqueda de lo que le comentábamos recién previamente a propósito del mínimo asegurado de 50 dólares el barril, que por ahora es un anhelo, es un deseo ante la necesidad. Veremos si se concreta o si el gobierno nacional dispone otra complementación para garantizar precisamente que los números cierren y la producción de petróleo siga en actividad. Pero lo importante es que se ha dispuesto que no se va a importar automáticamente petróleo, sino antes será evaluado. Si lo justifica, difícilmente se abrirá la autorización, pero mientras tanto lo importante es que se reorganice y reactive la producción de petróleo dentro del país. El paro de empresarios ruralistas que se vino manejando en la semana, recordemos que fueron 4 días los programados, yo creo que la inactividad, si lo hubieran consolidado en un solo día, no alcanzaba precisamente para justificar el paro convocado. Tal lo comentaban referentes de la Federación Agraria de la provincia de Buenos Aires, que es la más importante, junto con la de Santa Fe, por las características del desarrollo productivo agroganadero. El 70% de los empresarios, según la Federación Agraria, no acató la medida y siguió con sus actividades. Tal es así que, por ejemplo, el mercado de Liniers funcionó incluso con mayores cuotas de las que habitualmente se daban en las semanas anteriores, y la venta de granos y despachos por los distintos puertos se mantuvo activa y con un muy buen nivel de comercialización, con lo cual se intuye, se sobreentiende que los productores no estaban tan de acuerdo, al menos en estos momentos, de este lockout o paro de actividades impuesto por los principales productores, que son aquellos que se benefician, como comentábamos, entre otros aspectos en el programa anterior, que le han retenido a los pequeños productores la cuota parte, que a propósito
el sistema imperante para las exportaciones y se las hicieron pagar a los pequeños productores que no van a tener ese cargo o lo van a mantener y ellos no lo devolvieron. Evidentemente hay un beneficio extra y una cuota de especulación que no se puede liberar. Bien. Masivos, nosotros tenemos ampliamente documentado que las reuniones masivas pueden amplificar y propagar enfermedades infecciosas, enfermedades respiratorias, tales como la gripe, y todas estas se han asociado frecuentemente con concentraciones multitudinarias. Estas infecciones pueden ser transmitidas durante una reunión, durante un tránsito desde el evento y en las comunidades de origen cuando los participantes regresan. Estas recomendaciones están avaladas por la Organización Mundial de la Salud, por lo cual nosotros hemos estado trabajando para reprogramar eventos que se encuentren, que sean de tipo multitudinario, y hacemos énfasis, y por eso decimos reprogramar, en que esta situación de las epidemias son situaciones dinámicas y que tenemos recomendaciones que también son cambiantes en la medida en que tengamos, el conocimiento de cómo continúa esta epidemia, nosotros podemos hacer recomendaciones diferentes a lo largo del tiempo hasta ver qué es lo que va a suceder. Pero siempre ponemos énfasis en la prevención y en la contención, que esto es en lo que se está trabajando todo el tiempo, contener y prevenir las infecciones por coronavirus. Respecto de los que me preguntabas, el Mundial de Motocross ha sido reprogramado para día 21 y 22 de noviembre del presente año en la pista natural, la mejor pista para la práctica del Mundial de Motocross, que es Villa La Angostura. Quiero agradecerle al intendente acá presente, a los concejales, al pueblo, a la ciudadanía de Villa La Angostura, que se preocupó, se ocupó y se expresó solicitando que tomáramos esta medida, que es una medida en el marco de un plan de prevención para evitar dicha enfermedad, la enfermedad del coronavirus. Bien, veíamos en pantalla al presidente de la Nación, la conferencia de prensa, y fundamentalmente advirtiendo que se suspendían las actividades relacionadas con la concurrencia masiva de todos los niveles y características o rubros, como prefiera identificarlo. De hecho, por ejemplo, tenemos una variante que ya incluso lo había comentado el gobernador de la provincia también, dentro de este marco nacional, la suspensión de las actividades que afecta, por ejemplo, el Mundial de Motocross y otros grandes espectáculos artísticos que podían darse en la provincia y o en otras provincias hermanas o en el orden nacional, donde la masificación hace proclive también el mayor riesgo de un eventual contagio ante una posibilidad de algún enfermo que no se haya detectado, siempre hablando en materia del coronavirus. Así que a tener paciencia, se va a postergar seguramente por 3 meses o como mínimo todo este tipo de actividades y luego veremos si se puede retomar la normalidad artístico o cultural en la provincia y en el país. Si desea sumar su comercio, empresa, industria o servicio a los auspiciantes de este programa, comuníquese al 156 35 92 61, 154 29 19 01 o solicite promotor a produccionesargentina.nqn@yahoo.com.ar. Porque puede estar mejor. Y llegó el momento del editorial de opinionpropia.com.ar, que invitamos a compartirlo, analizarlo, como siempre comentamos, discernir, rechazar las posturas, su contenido o coincidir, pero lo importante es entregarle a través del Canal 10 otro elemento para la consideración de la problemática o de las situaciones de nuestra vida cotidiana. El mundo y Argentina, por ende, transitan un proceso de crisis sanitaria por la pandemia del coronavirus y por los gravísimos efectos.
bolsas de todo el planeta y una retracción generalizada a partir de las diversas limitaciones propias del caso. En el medio los especuladores salen a pescar en el mar revuelto. Asimismo, en las administraciones nacionales se prevén ayudas de capital para evitar el quiebre económico. Ya se había referido a asistir económicamente al menos a las medianas y especialmente pequeñas empresas para que no se paralice la variada productividad y, por ende, evitar el daño a miles de familias. El Estado democrático debe velar por el equilibrio evitando dañar a su población y aun en casos de emergencias debe tender a evitar que la situación grave se torne gravísima. No se trata de pedir regalos, sino la retribución por la prestación de un servicio comprobado, responsable y de continuidad, evitando la mentada desocupación que los mismos funcionarios lamentan en sus discursos. Cuando el Estado se retira o niega lo que es parte de un presupuesto, se daña el derecho al trabajo. Y si los recursos se han reducido, lo humanitario y razonable es redistribuir y no generar más crisis. Si la economía se deshumaniza, pierde el fin de su existencia y se transforma en una herramienta de exclusión. Si hay recursos, que sean para todos en cada rubro y no para algunos solamente. La proporcionalidad es una alternativa para evitar la injusticia que daña, irrita y castiga sin delito. Será entonces una buena oportunidad para que se repiensen decisiones desparejas que no contemplan el equilibrio, porque algunos podrán ofrecer una mesa completa y otros aportar las servilletas y el pan, o los cubiertos y las copas. Si se habla de la integración para afrontar el problema, es lógico que la distribución sea equitativa, aunque no sea equivalente por la prestación diferente. La inequidad es injusta porque genera pobreza y expulsión. Opinión propia. Llegamos hasta tu hogar, tu lugar de trabajo o de descanso, para ofrecerte las novedades y nuestras consideraciones sobre la realidad. Agradecemos la audiencia renovando nuestro compromiso con la opinión propia que nos identifica, esperando tu protagonismo en plenitud de democracia. Bien, justamente cumplimos con la tarea, esperemos que haya sido de satisfacción, que haya sido de relevancia y de interés para la audiencia del Canal 10 de Cenillosa, comprometiéndonos a estar durante la semana con la cadena de radios, como ya es habitual, y el próximo sábado y domingo también nuevamente en el aire. Que tengan buena jornada y buen fin de semana.